Por lo menos, mira, Julián, con todo respeto, sin burla y sin nada, pongámonos serios. Estamos hablando de lo más sagrado que puede haber en esta tierra. Los burladores, la palabra habla claro de eso, así que pongámonos serios. Aquí esto no es que yo sé más ni yo sé menos, la gloria sea para el Eterno. Te equivocaste en una palabra cuando leíste el texto de Santiago y estás descontextualizando ese pasaje. Tú dijiste que no hay esperanza, no dice esperanza, dice mudanza en él. Escucha bien, dice que en él no hay, en su persona, en el Eterno no hay ni mudanza ni sombra de variación. Y cuando tú te vas al griego, te habla de mutación, de transmutar. Malaquías capítulo 3, verso 6, donde el mismo Eterno dice que él no cambia. Y la palabra que tenemos aquí para cambio es shaniti, palabra hebrea 8138. Vamos a ver el significado de esta palabra para ver si aquí está hablando de un cambio de personalidad, de forma de ser, o si está hablando de cambio ontológico, un cambio en el ser. No es como el cuentito que se inventaron los concilios nicenos de que Dios es una esencia. Dios no es una esencia. Dios es un ser y tiene una esencia. Tiene forma, que es espíritu, una forma espiritual, así como los ángeles, que son seres espirituales totalmente, y su esencia es divina. Vamos a ver el significado de esta palabra. Aquí tenemos la palabra, la raíz es shana, y aquí están sus significados diferentes. Mudó, o sea, mudó de cambió. Otra, para plegar, duplicar, transmutar. Fíjense bien, aquí donde dice duplicar, o sea, dice no cambia, ¿cierto? No cambio. Yo el Eterno, no cambio. No se duplica. Aquí se cae, se derrumba lo que es la falsa Trinidad, porque no hay dos seres iguales, solamente hay un ser. Dios es unipersonal, no tripersonal, como presenta una parte del cristianismo, el trinitarismo. Pero fíjense la palabra que continúa. Dice transmutar. Eso es un cambio de forma. El Eterno no cambia de forma, no se dobla, no se duplica, no muda, no se disfraza, no toma otra forma, otra figura. Cambiar de forma, no de no dar o de sí dar, de lo que tú quisiste ahí decir del texto, porque el contexto puede venir diciéndote una cosa, pero puede cambiar también el texto, terminarse el contexto y empezar una idea nueva, una enseñanza nueva. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 6, tú puedes buscar que el Eterno no cambia, no muta, no cambia de forma. Y el mismo Yeshua dijo que el Eterno es espíritu, siempre ha sido y siempre será espíritu. Por eso nadie nunca le ha visto, ni ningún hombre le puede ver jamás. Otro error, el texto de Filipenses, como tú lo presentaste, también dijiste una palabra, escatimó. Ahí no dice escatimó, dice estimó. El cual no estimó, no pensó, no creyó ser igual a Dios. Eso es lo que dice ahí. Y eso tiene un contexto mucho más amplio. Eso hace una referencia a Génesis con el caso de Adán, el cual quiso ser igual a Dios, pero Yeshua no quiso ser igual a Dios nunca. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese es el contexto de ese pasaje. Discúlpame, distinguido. Te reputo nuevamente. Este muchacho tiene mucho potencial, pero su arrogancia y desprecio hacia sus compañeros jamás le permitirán asumir un puesto de mayor jerarquía. Estoy seguro que donde vaya, durará. Te reputo nuevamente para leerte el texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. El ser. Cell. Su nombre significa célula en inglés. Igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo dice aquí, quien en forma de Dios existiendo, no a un arrebatar violento, dio consideración. Entonces lo que se hace es, cuando se traduce al español, que está muy bien, dice, quien en forma de Dios existiendo, no dio consideración a un arrebatar violento, que se ha traducido como no estimó el ser igual a Dios, no como lo ve o lo ha leído ya en 2 ocasiones erróneamente Julián, dice no escatimó, dice él, pero es no estimó. Y ustedes lo pueden ver en la versión en español. Entonces, hay que ver los significados o el sinónimo de la palabra estimó, que es la palabra hegesato.
en griego, palabra 2233. Vamos a ver su significado. Dice aquí, definición, pastores, tened, tengo, para dirigir, suponer, dirigir, es decir, comandar, mandar, con autoridad oficial, figuradamente estimar, es decir, considerar, principal, creer, dirigir, entendido y estimar. La traducción más correcta sería quien en forma, bueno, al español sería quien existiendo en forma de autoridad o de juez no consideró arrebatar con violencia o violentamente. Recuerden que aquí se invierten estas dos palabras, dio consideración y aún arrebatar violento. No consideró aún arrebatar con violencia el ser igual a Dios. Esa al que está ahí no es al, es él. Fíjense, aquí no aparece entre la definición de este artículo jo, está el, la, los, el, la, lo, pero no está al. Cosa, él, este, ese, quién, uno, pero al no. Entonces esa sería la mejor traducción al español. Quien, existiendo en forma de juez o de autoridad, no consideró arrebatar con violencia o violentamente el ser igual a Dios. Y eso tiene el trasfondo de Génesis, de lo que sucedió con Adán, que Adán sí quiso ser igual a Dios, porque eso fue lo que se le prometió, que serían iguales a Dios. Entonces ellos sí quisieron arrebatar, tomar, robar, conseguir esa igualdad a Dios de una manera violenta, porque era en desobediencia, haciéndolo en desobediencia. Ellos intentaron usurpar, robar, se podría decir, y como alcanzar el nivel de Dios bajo desobediencia, lo que de cierta forma implica violencia de manera espiritual. ¿A qué aferrarse? Según ese texto, ¿Jesús es igual a Dios o no es igual a Dios? Por favor. Breve. Búsqueme, por favor, un sinónimo de la palabra estimó. Dígame qué es un sinónimo de esa palabra. O si usted me quiere dar el significado de la palabra estimó, porque como ustedes lo interpretan, hay una contradicción en ese texto. Un sinónimo. ¿Cuáles sinónimos te aparecen ahí de la palabra estimó? No, es que yo no, yo te voy a hacer una pregunta. Y yo le estoy compartiendo algo también. ¿Sí o no? Nunca, ni lo ha sido ni lo será. Entonces usted acaba de contradecir el texto, lamentablemente, respecto. Tiene que dejarme explicar. No, tiene que dejarme explicar. Cierra el micrófono, papi. Tiene que dejarme explicar. Bueno, distinguido, Javier sube para contradecir la Biblia en un podio de 30 personas. Él dice que el texto no dice que Jesucristo es igual a Dios. Bueno, el texto dice que Jesucristo es igual a Dios. A Jesucristo lo ponen en el grado de ser igual a Dios, ¿verdad? Y dice que él no se aferra a ser igual a Dios. Y ese mismo que no se aferra a ser igual a Dios, en los atributos, quiero buscar la palabra griega, por favor, para que él aprenda un chin de Biblia. Distinguido, discúlpame que te lo diga así, pero es que tus preguntas son muy ambiguas, hermano mío. Entonces, el texto dice que Jesucristo es igual a Dios y que él toma forma de hombre, por lo cual queda totalmente refutado que tú dices que Dios, obviamente, haciendo una falacia de contexto, ¿verdad? Cuando los contextos son distintos, por eso te dije, claro que sí, manito, falacia de asociación, asociando un contexto con el otro. Yo te di el contexto del libro de Santiago, tú no lo quisiste asumir. Aquí podemos ver el texto de Santiago 1:17 y voy a ir a la parte que nos interesa más, donde dice de las luces, al lado de quien no está haciendo dentro alternación hacia al lado de o giro de sombra, lo que se ha traducido al español como en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, vamos a ver las palabras griegas
Aquí es la palabra hay, en el cual no hay, acuérdense. Aquí, donde dice alternación, la palabra paralaje. Esa es la palabra. En el cual no hay mudanza, cambio, transmutación, de fase u órbita. O sea, de forma. No puede haber cambio ni mudanza de forma. No puede cambiar de forma. Mudanza, ¿verdad? Y aquí tenemos la palabra también tropes, que aquí se tradujo como giro, pero vamos a ver. Aquí está. Acuérdense que dice no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí está la palabra sombra, aposquiasma, pero esta palabra, la palabra paralaje, transmutación. Cuando a ustedes le hablan de mutación, es cuando algo o alguien cambia de forma, no de esencia ni nada de eso, como quiere presentar Julián aquí. Transmutar es cambiar de forma. Incluso puse una imagen para que lo vean. Habla de metamorfosis, cambio de forma, metamorfosis. Y te estoy dando el contexto del libro de Filipenses diciéndote que Jesucristo es igual a Dios. Por lo cual, mi hermano, ser igual a Dios y tomar forma de hombre indica que Dios, ¿verdad? Cambió de sustancia, no cambió de sustancia, pero sí tomó forma, Y tomó forma de hombre. Así que, distinguido, queda absolutamente refutado. Persona arrogante, prepotente y orgullosa. Déjame intervenir aquí, Benson, porque realmente el que hizo falacia de falsa equivalencia fuiste tú, no fue él. Primero, dijiste a la hora de explicar el texto, cuando él te preguntó, explícame cómo Santiago 1.17, que expresa que toda dádiva desciende de lo alto, el Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿A qué se refiere con dádiva? A dones. Por eso Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, esas dádivas o esos dones, por eso te dice, el don de Israel es irrevocable. ¿Por qué? Porque Dios lo cambia para Pablo. Eso es un contexto. Papi, yo te dije que el contexto. No, discúlpame, yo te dije que el contexto. Pero perdón, discúlpame tú. Yo te dije que el contexto habla de la sabiduría animal, escúchame, de la sabiduría animal y de la sabiduría de Dios. Te dije que el contexto está diciendo, pidan sabiduría a Dios. Lee el contexto, papi. Lee el contexto y te darás cuenta que en ese contexto que dice que toda buena dádiva proviene de Dios, en el caso de la sabiduría. No está hablando de la ontología de Dios. Entonces, él hizo la pregunta diciendo que Dios no puede tomar otra forma, no puede cambiar de forma. Y yo se lo refuté. Entonces, quien está o quien no está entendiendo el contexto de la pregunta, eres tú, Mateo. Por eso has quedado absolutamente refutado. No.